os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas con mi voz. Hoy estoy aquí con Natalie Miki, que la quiero muchísimo, está aquí con nosotros hoy. Quería saludar a Isecran y Lucas que no han podido venir. Os dejaré el canal de Aice en la descripción y la de Natalie también. Su primer canal y su segundo canal, ¿vale? Lo dejaré. Empezamos. La primera pregunta es de Natalie, mi amor platónico. Natalie barra Miki Kekos dice: ¿cuál es el canal que más te gusta? Bueno, me gustas tú, pero si tuviera que elegir, escogería el Rubios, pero me gustas tú mucho, tu canal me encanta y el de Aice también. Son dos canales preciosísimos. El de Sakura y Mouser, House de Mouser, me encanta muchísimo también. Son dos que las seguía desde hace muchísimo tiempo y las quiero también. ¿Qué te esperas de la vida? Bueno, no me espero nada de la vida porque todavía no sé ni lo que me va a esperar ni lo que va a pasar. Solo sé que en un principio subiré vídeos y ya está, solo me importáis vosotros. Y bueno, las notas que las llevo ahora muy bien, que es lo que es muy raro, pero os quiero muchísimos y me estáis ayudando a estudiar y a muchísimas cosas, de verdad. ¿Qué significa para ti familia? A mí familia significa gente que siempre va a estar ahí, que nunca se va a ir, siempre te va a apoyar en lo bueno y en lo malo y te va a querer estar y como eres, y ya está. Esa es una familia de verdad. Y lo demás son tonterías. Pasamos preguntas. Empezamos preguntas porque no hay más. De Natalia. Dana55 Kekos dice: si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Mi superpoder sería volar. Sentir volar, o sea, tiene que ser flipante. Volar tiene que ser... Wow, ni me imagino. Tiene que ser tan bonito. 2. ¿Cuáles son tus best friend forever de Kekos? A mi lado está Natalie, que es mi best friend forever, que la quiero muchísimo. Aice también, Lucas también. Y os quiero un montón. Y muchísimo. 3. ¿Cómo te has tomado lo de casi 100 subs? Me lo he tomado, o sea, súper bien, porque sois lo que nunca me hubiera pensado en la vida. No sabéis el apoyo que dais cada día con mis vídeos. A mí un like, me siento feliz ya con un like, ¿vale? Hay muchas que tienen ya 23 likes, 50 likes, pero yo con un like me siento súper bien, no sé por qué. Algunas veces, en la intro que hice hace ya, tuve 3 dislikes y me puse muy triste, no sé por qué. Pensaba que a la gente no le gustaba y a mí tampoco me gustaba, pero bueno, muchos, no sé, a la gente parece... Hay gente que no me gusta mis vídeos, bueno, intentaré mejorarlos y hacer todo lo que pueda. 3. ¿Cómo te has tomado lo de casi 100 subs? Ah, bueno, eso ya lo he dicho. Ay, madre mía, perdón. Saludos. Muchísimas gracias, Ana, por tus preguntas. Te quiero muchísimo. Que lo sepas, que eres una chica muy buena y tus vídeos me encantan. Unicorn Haddock, mi niña, te la quiero mucho. Acá mis sexys preguntas, porque dije sexy y ella es la única que dijo sexy. ¿Cuál es tu canal preferido? Bueno, mi canal preferido es el Rubio Ong, que lo amo mucho. También Natalie Miki, como he dicho antes, Isecran, Sakura y Jorge Mousse, que también lo quiero mucho. Ah, y Aina, que también lo quiero mucho, que es de Haddock, pero también lo quiero mucho. Y Laura Coquies. Y Coquies. Ah, mucha gente, es que en verdad hay mucha gente. Primer canal que te suscribiste. Me suscribí primero a Natalie porque fue el primero a que... Porque entre las dos decidimos hacer un canal, uno para ella y otro para mí, y pues aquí estamos. ¿Cómo te llamas? En la vida real, obvio, me llamo Noelia, ya lo habéis visto en mi Facebook, que tengo Noelia Javo, y bueno, ese es mi nombre, Noelia. ¿Me saludas? Claro que sí, te saludo, y te saludaba todas las veces que tú quieras. Se me ha dormido la cosa esta. 5. ¿Qué me motivó para subir vídeos? Bueno, me motivó muchos vídeos y chicas. Bueno, me motivó porque veía a muchísimas chicas hacerlo y me encantaba como lo hacían. O sea, me encantaba. 6. ¿Tu familia sabe que grabas vídeos? Sí, sí lo sabe. Desde el primer perfil se lo conté y dijeron que vale, que no me pasara mucho porque hay gente que ya sabéis cómo son y quieren arruinarte la vida. Y pues yo me acepté muy bien desde mis padres, pensaba que iba a ser peor, pero no. Y última, etc. 7. ¿Cuál es tu mejor amigo o amigo gaming? Como ya lo he dicho, es Natalie Miki y también puede ser Aice y Lucas. Bueno, espero que contestes. 7N, 7R. Os quiero mucho. Bye. Ahora, Ailine Oros. 1. ¿De qué país eres? Soy de España. Sí, de España soy. Segundo, ¿qué es lo que más te gusta de Kekos? Lo que más me gusta de Kekos es todo. Los amigos, los funnies, todo. 3 canales favoritos. Ya lo he dicho. El mío. Ay, el mío. Ay, madre mía, perdón. El de Natalie Miki, hice... bueno, ya ves. Mándame saludos si puedes. Claro, te mando muchísimos saludos. Muchísimos. Siguiente pregunta de Alejandro Sánchez Ciruela. Dice: ¿cuántos años tienes? Tengo 12 para 13. Este 10 de marzo cumplo ya 13. Siguiente pregunta: ¿me quieres? Kekos, no te conozco. No sé quién eres. Bueno, no sé quién eres, pues ni sé cómo eres ni nada, así que no sé. Entonces, ¿tú crees que te consideras kawaii? Sí, me considero kawaii, pero
no kawaii kawaii, ¿sabes lo que te digo? Porque también tengo parte knock. Bueno, parte knock no, porque ya llevo aquí como 2 años en pocos, pero sí, pero que me considero un poquito napa en algunas cosas. En algunas. Ay, y 4, ¿cómo estás? Estoy requete bien. Muy bien, porque tengo 100 subs y nunca creí que te ibas a tener. Siguiente pregunta. De mi AIC, Franjavo me dice cuántos años tienes. He dicho que tengo 12 para 13 y este 10 de marzo cumpliré 13. Espero que haya muchas felicitaciones y que os quiero muchísimo. ¿Me amas? Claro que te amo. Te amo hasta el infinito sin más allá, ¿vale? ¿Te caigo bien? Sí, me caes súper bien. ¿Hablarías conmigo por llamada? Claro, todos los días hace falta. No hablaría contigo. Me gusta el helado 717 y me falta. O sea, es una obsesión que tengo que cuidar. ¿Crees en las ovni? Uy, yo sí. A ver lo que te digo. Creo y no creo porque... no sé. Es algo paranormal y me encanta lo paranormal porque me entretiene un montón. Y eso. ¿Te gusta lo paranormal? Como he dicho, sí me encanta. Es algo muy entretenido y me gusta. Sálvame el adicto para eso. Te saludo y te mando muchísimos besos desde aquí, desde España. Y que te quiero mucho, mucho, mucho. Siguiente pregunta es de Natalie Belén Aike. Mi pregunta es kawaii. ¿Por qué eres tan kawaii? No sé. Bueno, no me considero muy kawaii, me considero muy kawaii. Me considero una chica normal, que tiene un canal kawaii, o sea, no sé. ¿Cuántos años tienes? Ya lo he dicho, tengo 12 para 13. Del marzo cumplo 3. ¿De dónde eres? Soy de España. No voy a decir exactamente de dónde soy porque mis padres dijeron que no. Porque hay mucha gente psicópatas y eso. Mejores amigas de aquí es Inca, una amiga que me eché. Una amiga que me eché aquí hace 6 años y se ha tenido que ir a otro lugar y aquí estoy. Tus papás saben que tienes un canal de YouTube. Como he dicho en la otra pregunta, si lo sabían desde el principio, porque yo no me iba a hacer un canal si que lo sepan mis padres. Mi madre siempre está todos los días. A ver cuando subes vídeos, a ver cuando subes vídeos. Y yo, pues vale. Cuando tenga tiempo, mamá, tengo que hacer exámenes. Y yo, pero, vale. Y yo, pues ya está. Dice, bye. Bueno, muchas gracias para la ya digo, yo también. Siguiente preguntas es de Naide Jabo, que es un canal también que recomiendo muchísimo. Es un canal perfecto y me encanta mucho también su canal. YouTube favorita de Jabo. A ver, tú eres una de ellas. Y Natalie, Miki, y como ya he dicho, mucha gente más, Sakura, José Mose, Aina, Laura Coquis, mucha gente. Gasetita también. Edad, tengo, como he dicho, 12 para 13 años. Y el 10 de marzo, ya lo he dicho. ¿Me quieres? Te quiero un montonazo. Un montonazo, me encantó el vídeo que hice contigo de los looks, me divertí mucho. Y bueno, pues eso. ¿Quieres? Y bueno, quiero un saludo. Un saludo para Naide, que la quiero muchísimo, y pues un besito para ella. Bueno, ahora voy a dejar las preguntas de qué cosa. Que me han hecho por qué cosa. Porque también dije que me dejaran preguntas por qué cosa. Michelle Morgan dice, ¿pensaste que llevarías tanto sub? Sí pensé porque cuando llegué a 50 pensaba que todo era posible, que todo era posible en verdad. Esto me ha hecho esa pregunta, la amo mucho a Michelle porque es una amiga muy buena y muy, bueno, que la quiero mucho. Ana Holman dice, ¿tienes novio? No tengo novio, pienso que soy todavía muy chico para novios y no tengo novio. ¿Cómo te llamas? Me llamo Noelia, como he dicho. En mi Facebook tengo Noelia Jabo porque me llamo Noelia. De hecho, eso viene mi nombre. Suki Barrakun dice, ¿cuándo y cómo conociste Kekos? Bueno, eso es una historia larga. Yo estaba con mi prima viendo vídeos de YouTube, jugando, que diga. Bueno, viendo vídeos de YouTube también, pero estaba jugando. Y dijimos, ¿dónde está un juego así que se parezca a Sims, no? Y encontremos esto. O sea, de verdad, encontremos esto. Y mi prima y yo jugamos a Jabo todos los días, pero ya era un aburrimiento muy grande. Y yo busqué uno que abría créditos y que Ductex también, Duques. Y encontremos Hados. Yo me fui a Hados una temporadita, como meses, algo así. Y estuve con mi mejor amiga por internet que se llama Fati. La quiero muchísimo. Y por ahí nos conocimos y cada vez fuimos más y amigas. Y nos fuimos a Kekos. En Kekos pues ya era otra cosa, era más gente, más simpáticos. No es que sean los de Hados que sean más simpáticos, pero que tenían más... que me gustaban más los de Kekos. Esa es mi pregunta, que es muy larga. Lucas Sauna me dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Noelia, por eso viene mi nombre de Facebook. ¿Quieres polla? No, gracias, no quiero polla. La gallina, el pollito, mi mono, no, el pollito. Yo qué sé o no sé, en verdad no sé, porque soy muy educada y no sé, me gusta decir, no sé. Como estoy diciendo ahora que es una tontería, no sé. ¿Por qué te llamas Lobe si te llamas Schwarzenegger? ¿Qué? ¿Qué es Schwarzenegger? ¿Qué inventas, Lucas? Por favor, ya, ¿vale? ¿Quiere polla otra vez? ¿Otra vez me estás preguntando lo mismo, Lucas? ¿Quieres polla? Si quieres, no está disponible, tampoco quería, ¿vale? Lucas, por favor, no. Creo que ya no hay más preguntas. Creo que todas esas son las preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas. Creo que son muchas, porque tengo 100, tampoco van a ser una lista llena entera de preguntas. Tampoco es eso.
suscribiros y comentar y compartir con vuestros amigos y con vuestra familia, como hace mucha gente, como hace mucha gente. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Y bueno, adiós, puticon... adiós, puticonios. No, adiós, unicornios, explotadores de